El agua de la vida. Había una vez un rey que se puso enfermo y todos creían que se iba a morir. El rey tenía 3 hijos y los tres estaban muy tristes al ver tan malo a su padre y bajaron a llorar al parque del castillo. Ahí se encontraron con un viejecito que les preguntó por qué lloraban y le dijeron que su padre se iba a morir porque nadie podía ya curarle. El viejo les dijo entonces: yo sé una cosa que puede curarle, y es el agua de la vida. Si vuestro padre la bebe, se curará. Pero es muy difícil encontrar esa agua. Así que el hijo mayor del rey le dijo entonces: yo iré a buscarla. Subió a la habitación de su padre y le pidió el permiso para ir en búsqueda del agua de la vida, pero el rey le dijo: no, no vayas. Es demasiado peligroso y prefiero morir a que te ocurra a ti una desgracia. Pero su hijo se empeñaba en ir, y tanto insistió que su padre lo dejó que fuera. Y es que aquel príncipe pensaba: si le traigo el agua de la vida y se cura, yo seré su predilecto y me dará su reino cuando muera. Se puso en camino, montado en su caballo, y cuando llevaba ya algún tiempo galopando, vio a un enano que lo paró, diciendo: ¿a dónde vas tan deprisa? Quítate de mi camino, mamarracho. ¿A ti qué te importa a dónde voy? Ese enanillo se sintió ofendido y maldijo al caballero. El príncipe siguió galopando y se metió por un desfiladero, y poco a poco las rocas que le rodeaban se iban cerrando más, y el paso se hizo tan estrecho que llegó un momento en que el caballo ya no podía seguir y tampoco podía dar la vuelta. Así que el príncipe se quedó ahí, aprisionado entre las peñas, sin poder siquiera desmontar de su caballo. El rey enfermo estuvo mucho tiempo esperando la vuelta de su hijo, pero como éste no volvía, le dijo a su segundo hijo: padre, déjame ir en su búsqueda, y también a buscar el agua de la vida. También ese segundo hijo estaba pensando que si le traía el agua, como su hermano mayor ya debía estar muerto, él heredaría la corona. Así que el rey no quería dejarlo marchar, pero al fin le dio el permiso, y el príncipe se marchó por ese mismo camino que su hermano. Así pues, se encontró con el mismo enano que lo paró, y que le preguntó a dónde iba. Quítate de mi camino, monigote, ¿a ti qué te importa? El segundo príncipe siguió galopando. El enano también lo maldijo por su soberbia, y entonces el príncipe se metió en otro desfiladero y allí se quedó, aprisionado entre las peñas. Eso es lo que les pasa a los soberbios. Como ese segundo príncipe tampoco volvía, el tercero esta vez le pidió el permiso a su padre para salir en búsqueda del agua de la vida. El rey lo dejó marchar, y este príncipe salió al galope y se encontró también con el enano. ¿A dónde vas tan deprisa, caballero? Ah, pues voy en búsqueda del agua de la vida, porque mi padre está enfermo y va a morir. ¿Y sabes tú dónde encontrar esa agua maravillosa? No, no lo sé, le dijo el príncipe. Bueno, pues ya que tú me has contestado con amabilidad, y no como los otros groseros de tus hermanos, yo te diré en dónde puedes encontrar el agua de la vida. Esa agua brota de una fuente que hay en el patio de un castillo encantado, pero tú no podrás entrar en este castillo si yo no te doy una barra de hierro y 2 panes. Con la barra darás 3 golpes en la puerta y ésta se abrirá. La puerta es de hierro y pertenece al castillo. Ten en cuenta que debes dar los 3 golpes. Al darlos sí se abrirá, y dentro del patio tú verás 2 leones. A estos dos debes echarles los panes y se tranquilizarán. Entonces irás corriendo para coger el agua de la fuente antes de que den las 12, porque si las 12 dan, la puerta se cerrará y tú quedarás prisionero.
Así que el príncipe le dio las gracias al enano y cogió la barra de hierro y los panes y siguió su camino. Llegó entonces al castillo encantado y todo ocurrió como le había anunciado el enano. La puerta se abrió cuando le dio los 3 golpes con la barra y los leones se calmaron cuando les echó los panes. Entonces el príncipe entró en el castillo y vio una sala grande y muy hermosa en la que había varios príncipes encantados, y les quitó los anillos que llevaban en los dedos y tomó una espada y un pan que había en el suelo, y siguió andando por el castillo. Entonces llegó a un cuarto donde había una joven muy hermosa, que se puso contentísima al verlo y le dijo que gracias a él ya no seguiría ahí encantada, y que le daría todo su reino si volvía el año siguiente a casarse con ella. La princesa del castillo encantado también le dijo dónde estaba la fuente del agua de la vida para que fuera enseguida a buscarla porque iban a dar las 12. El príncipe pasó por una habitación y entonces vio una cama recién hecha, y como estaba muy cansado quiso echarse un ratito, pero en cuanto se tumbó, se quedó dormido. Cuando se despertó, estaban dando las 12 menos cuarto. Así que saltó de la cama asustado, corrió a la fuente, llenó de agua un cántaro que había ahí y se marchó muy deprisa. Y en el momento en que salía del castillo, dieron las 12. La puerta se cerró de golpe y le rompió un pedazo del tacón. Pero él, afortunadamente, ya estaba afuera, muy contento de llevar el agua de la vida, y montó en su caballo y volvió por el mismo camino. En el mismo sitio que a la ida se había encontrado al enano. Así que, cuando al enano lo vio, entonces vio la espada y el pan que llevaba el príncipe y le dijo: no sabes lo que llevas allí. Con esa espada tú podrás vencer ejércitos enteros. El pan de hecho no se acaba nunca. El príncipe no quería volver a su palacio sin sus 2 hermanos, así que le dijo al enano: querido enano, ¿tú no podrías decirme en dónde es que están mis hermanos? Salieron antes que yo a buscar el agua de la vida, pero no volvieron. Ellos están encerrados entre unas peñas porque yo los maldije por ser soberbios y no pueden salir de ahí. Así que el príncipe le pidió al enano que les perdonara y, como se lo estaba pidiendo con tanto afán, al fin el enano sí le concedió esto, pero le dijo: ten mucho cuidado, porque tus hermanos no son buenos. Cuando los 2 príncipes mayores llegaron allí, el pequeño se puso muy contento y les contó todo lo que había pasado, y que llevaba un cántaro de agua de la vida, y que había desencantado a una princesa con la que se iba a casar el año siguiente, y que así heredaría un reino. Así que los 3 hermanos volvieron juntos al camino del castillo de su padre, y primero pasaron por un país donde estaban en guerra y que había mucha hambre, y el rey de aquel país estaba ya desesperado viendo sufrir tanto a su gente. Pero entonces el príncipe pequeño le dio su pan, y todos los de aquel país comieron hasta hartarse. Después le dio la espada, y con ella el rey venció a todos sus enemigos, y por fin se quedó el país en paz. Luego el príncipe recogió su espada y su pan, y siguió a caballo con sus hermanos y pasaron por otros 2 países, donde había guerra y hambre. Y el príncipe los ayudó a todos, con su espada y con su pan. Así que eran ya 3 los reinos que había salvado el príncipe. Al fin los hermanos se metieron en un barco para pasar el mar, y mientras iban por el mar, los 2 hermanos mayores dijeron: el pequeño ha encontrado el agua de la vida y nosotros no. Nuestro padre le va a ser su favorito y su heredero, y él se quedará con todo lo que nos correspondía. Los hermanos estaban llenos de envidia y decidieron vengarse mientras el pequeño aún dormía. Así que para vengarse le cambiaron esa agua de la vida por simple agua de mar, y se quedaron ellos con el agua que su hermano había llevado en el cántaro. Cuando llegaron a la tierra,
el pequeño le llevó el cántaro a su padre para que éste bebiera y se curara. Pero en cuanto el rey le probó el agua, que era amarga porque era del mar, todavía se puso más enfermo. Así que entraron los dos hermanos, que eran malvados y mayores, y acusaron al pequeño hermano de que había querido envenenar a su padre. Y ellos le dieron al rey el agua de la vida. En ese acto el rey se puso bueno en cuanto la bebió. Así los mayores fueron a burlarse de su hermano pequeño. Mira qué listo eres. Tú te tomaste el trabajo de ir a buscar el agua de la vida, pero nosotros tendremos la recompensa. Haber estado más atento, porque nosotros te quitamos el agua mientras tú dormías en el barco. Y cuando pase un año, iremos también a quitarte a la princesa que te espera. Y ni se te ocurra decir ni una palabra a nuestro padre, porque él no te creerá. Y nosotros además te mataremos si tú hablas. El rey estaba muy enfadado con el hijo pequeño, porque él creía que había querido envenenarlo. Así que reunió a su corte y condenaron a este príncipe a morir sin que nadie se enterara. Un día en que el príncipe iba de caza, sin sospechar nada, lo acompañó uno de los cazadores del rey. El príncipe veía que el cazador iba muy triste, así que le preguntó: ¿Qué te pasa, mi amigo? Pues no te lo puedo decir. Y sí quisiera decírtelo, pero no te lo puedo decir. No tengas miedo, así que dime lo que sea, porque yo te lo perdonaré. Mi señor, yo tengo que matarte, porque esta es una orden del rey. El príncipe así se quedó espantado y le dijo al cazador: Amigo, déjame vivir, yo te daré mi vestido real y me pondré tu traje de cazador. Sí, así lo haremos. Yo no hubiese podido disparar contra ti. Así que se cambiaron los vestidos y el cazador volvió al castillo y el príncipe se fue por el bosque. Así pues pasó mucho tiempo y un día llegaron al castillo tres coches, cargados de oro y de piedras preciosas que mandaban los tres reyes para el príncipe más pequeño en agradecimiento por los favores que les había hecho. Y cuando los mensajeros de aquellos tres reyes le contaron al viejo rey todo lo que su hijo menor había hecho, el rey dijo: ¡Ay, Dios mío! ¿Y si mi hijo fuera inocente? Ojalá que no lo hubiera mandado matar. Tu hijo vive todavía, oh rey, le dijo el cazador. Yo no tuve el valor para cumplir tus órdenes. Así el cazador le contó al rey lo que había pasado, y al rey se le quitó un peso de encima. Entonces mandó pregonar por todo el reino que su hijo podía volver al castillo y que le recibirían muy bien. Y mientras tanto, la princesa desencantada mandó hacer un camino de oro que salía de su castillo y dijo a sus soldados que el que llegara a caballo por aquel camino sería su prometido y que le dejaran pasar. Pero si alguien llegaba a su castillo por otros caminos, tendrían que cerrarle el paso. Y como llegaba el tiempo de ir a buscar a la princesa, el mayor de los príncipes salió a caballo, pensando quitársela a su hermano y heredar aquel reino. Y al ver la carretera de oro, le dio pena que el caballo pisara aquella riqueza y se metió por una vereda que había a la derecha. Pero cuando llegó a la puerta del castillo, los soldados le cerraron el paso y lo echaron de allí. Después fue el segundo príncipe, y al llegar al camino de oro, no quiso que su caballo lo pisara y lo metió por un sendero que había a la izquierda. Y al llegar al castillo los soldados no lo dejaron pasar. Ya había pasado un año, y el hermano menor salió del bosque con su caballo para ir a buscar a su princesa. Iba pensando en ella todo el tiempo, y ni siquiera se fijó en el camino de oro. Su caballo se metió por aquel camino, y cuando llegó al castillo le abrieron las puertas, y la princesa lo recibió con mucha alegría. Se celebró la boda y el príncipe fue coronado rey de aquellas tierras. La princesa le contó que su padre había mandado el recado de que le perdonara y de que quería recibirle así en su castillo de nuevo. Así que el príncipe montó el caballo
y fue a ver a su padre, y le contó cómo le habían engañado sus hermanos, y por qué él no había dicho nada antes. A esto el rey quiso castigar a sus hijos mayores, pero ellos ya se habían escapado en un barco y se fueron por el mar, y no se les volvió a ver ya nunca más.